Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Muy buenos días a la respetable audiencia de Dinámica 92.9 FM, la siempre única, refrescante y edificante. Y por supuesto, bienvenidos a su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento. Que el Señor en su infinita gracia nos permita que disfrutemos, así como todas sus misericordias que hoy nos prepara para vivir en ellas. Deseamos que usted, estimado oyente, que ha apartado este tiempo para edificarse, bien temprano, pueda recibir de las bondades del Señor, así como su dirección todo el día. Pero también pueda enviarle un mensaje a su vecino, a su amigo, a su hermano, invitándole, informándole que ya comenzó Conectados al Camino. Laboraremos para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello, quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Iniciamos nuestro programa de hoy con la oración Nos Conecta. Bendito Dios, Padre, gracias te damos por este nuevo día, esta semana que nos permites estar aquí, poder hablar de tu palabra, de aquellas verdades bíblicas que hemos defendido. Te pido, Señor, que nos permitas tener un tiempo para aprender, para exaltar tu nombre. Guarda a cada uno de mis hermanos que están oyendo y que puedan cada día reconocer que tu misericordia se extiende y nos das nuevas oportunidades. En tu nombre, Señor. Amén. Vamos a nuestra sección. Una frase, una reflexión. Los concilios son la voz de la Iglesia que proclama la verdad de Cristo en medio de las tinieblas del error. Esta frase de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, denota la importancia y la autoridad de los concilios como manifestaciones de la unidad y la ortodoxia de la Iglesia, que defiende y transmite la revelación de Dios en Jesucristo frente a las herejías y las falsas doctrinas. Los concilios son expresiones de la fidelidad de la Iglesia a su Señor y de su misión de iluminar al mundo con el Evangelio. Hasta aquí una frase, una reflexión. Hoy en nuestra sección en retrospectiva, un recorrido por la historia, como anunciamos ayer, vamos a desarrollar una serie de 3 días consecutivos que hemos titulado Defendiendo la verdadera fe en los primeros concilios de la Iglesia cristiana. Hoy, cuando iniciamos esta primera parte, se van a analizar los concilios, un panorama general, herejías, metafísica y filosofía. Y para desarrollar nuestra serie, tenemos como invitado a nuestro querido hermano Luis Torrealba, representante exclusivo para Venezuela de Librería Legado Reformado Venezuela y miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Hermano Luis Torrealba, bienvenido. Hermano, muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí tratando estos temas históricos tan importantes para la Iglesia cristiana. Ciertamente es apasionante también la historia y espero que cada uno de ustedes pueda estar muy atento en todo lo que vamos a compartir. Mi hermano Luis, iniciaremos nuestro análisis abordando ese contender por la fe cristiana y para posteriormente entonces tocar algo del Concilio de Jerusalén. Sí, mi hermano, históricamente la fe cristiana ha estado en guerra desde sus inicios contra la mentira y la maldad. La Escritura nos llama a contender, sabiamente por supuesto, por la fe, y es una fe que nos ha sido dada. No es una fe que inventamos, es una fe dada por Cristo y por sus apóstoles en la palabra de Dios. Dice la carta de Judas en su único capítulo, versículo 3, que él tenía esa gran solicitud de escribirnos acerca de esta común salvación. Y él dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y luego dice: porque han entrado encubiertamente hombres que niegan al único Dios soberano, niegan esa gracia. O sea, es urgente. Hay una necesidad de definir lo que creemos y una necesidad de decirle no a las mentiras. Y creo que
Esto surge gran parte de la pregunta que le hizo Cristo en una ocasión a sus discípulos. Él dijo una vez en Mateo 16, ¿qué dicen los demás que es el Hijo del Hombre? Una pregunta general. Y unos dijeron, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algún profeta. Y luego hizo la pregunta más directa, ¿y ustedes qué creen? Directamente, ¿y ustedes? De allí surge la necesidad de ponerse firme y exponer públicamente lo que creemos. Pedro se paró y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro. Y así ha sido ese transitar de la vida de la iglesia cristiana. Nosotros creemos en Dios. Correcto. Nosotros creemos en Jesús. Entonces, creo que esa forma de pararse públicamente y hablar, creo que es una forma bíblica, cristiana, y que la misma historia de la iglesia cristiana lo ha desarrollado. Me comentabas ahorita lo del Concilio de Jerusalén. Y creo que ese ha sido, en Hechos 15, ha sido ese primer punto o esa referencia que han tenido los cristianos. Ese primer concilio. De hecho, históricamente muchos dicen que ese debería ser realmente el primer concilio de la iglesia cristiana. Aunque bueno, está en la Biblia. Sí. Y por supuesto, ese momento fue para tratar los temas en contra de los judaizantes. Muy parecido a los problemas que tenemos hoy con los de las raíces hebreas. Actualmente, sí. Actualmente. Entonces, de ellos se tomó una serie de decisiones según los principios de la fe cristiana. Había un problema. Nota este patrón. Estaban entrando falsas enseñanzas. Tenían que circuncidarse, tenían que guardar la ley de Moisés para poder ser cristianos, según su posición. Era un problema. Eso trae un debate y luego se reúnen los cristianos para tomar una decisión. En este caso, los apóstoles. Y al final la decisión fue que no se debía exigir a nadie ni la circuncisión, sino solamente apartarse de los ídolos y entre otras cosas. Entonces aquí vemos un ejemplo dado por los apóstoles que paulatinamente se tomó como referencia para tratar esos asuntos de falsas enseñanzas que iban contra la fe cristiana. Entonces creo que de allí es donde parte esta idea de estos primeros concilios de la fe cristiana. Qué importante, porque a pesar de que eran tiempos no tan fáciles, pero sí había gente que estaba muy dispuesta y que tenía ese aplomo, esa seguridad, obviamente, de que lo que iban a discutir era tan importante como cuando se levantó Pedro, era allí como siempre, ¿no? Lo que muestra la escritura de Pedro, con esa osadía a decir, tú eres Señor. Exactamente. Pero de verdad que es interesante porque entender a través de la historia que hubo personas en las cuales estaban muy interesadas en querer mostrar la realidad de lo que era, a pesar de todo lo que venía detrás, todo lo que se podían encontrar o todo lo que ya existía en el momento. Sabían con qué se iban a enfrentar. Igual su osadía los llevó a poder tomar eso que estamos compartiendo. Sí, mi hermano, de hecho creo que una de las cosas difíciles de entender es que los herejes, los falsos maestros, por lo general son personas moralmente buenas, por lo general, o son personas que tienen una increíble dialéctica, una forma de hablar que atrapa, que convence. Entonces es necesario dar respuesta a eso y dar una respuesta formulada, bien formulada. Definir, precisamente eso es lo que está mal, o así no se dice de esta manera. Y creo que para nosotros estos debates de los concilios, no sé si les ha pasado, pero uno dice, oye, pero qué tan extremo, ¿por qué con tantos detalles por unas cosas? Pero realmente no nos damos cuenta que detrás de esos pequeños debates o esa pequeña diferencia a nuestra vista se encuentra una gran diferencia, un fundamento distinto a la fe cristiana. Es como cuando uno va a apuntar o a disparar algo con una flecha. Una pequeña desviación desde donde está el arquero termina la flecha muy lejos, a larga distancia. Correcto. Lo mismo pasa con estos problemas en cuanto a la fe cristiana. Pequeñas diferencias, sutilezas, a largo plazo terminan siendo muy desastrosas. Por eso la importancia de estos concilios. Realmente trataron temas muy, muy fundamentales para la fe cristiana. Cuando analizamos la historia y vemos un panorama muy rápido, y veo que ya en pocos minutos hemos analizado esto que de verdad, entonces nos muestra que con solo un detalle vemos todo lo que se puede derivar de allí, todo lo que pudo haber acontecido. Por eso es lo hermoso de la historia.
vamos a revisar algunos conceptos metafísicos, filosóficos, así como algunas herejías que surgieron en ese tiempo. Y para aprovechar bien el tiempo, nuestro invitado, hermano Luis Torrealba, quien continúa con este análisis. Sí, mi hermano, parte de los problemas surgen cuando uno viene con una idea anterior, ciertos compromisos filosóficos que uno intenta mezclar con la fe cristiana. En aquel tiempo habían ciertas cosmovisiones o formas de pensamiento que se trataron de mezclar con la fe cristiana. Bueno, hay, por supuesto, si hablamos de pensamientos no cristianos, hay de todo, hay mucho, pero digamos dos claves, es el platonismo, que en ese tiempo ya era como neoplatonismo, y el gnosticismo. Dos cosmovisiones, dos formas de ver el mundo que realmente hicieron mucho daño a la fe cristiana. El platonismo surgió, por supuesto, de las ideas de Platón y otros filósofos más, obviamente, no fue el único, y ¿qué aspectos importantes abarcaron en este tiempo las ideas? Primero, la idea de que hay un mundo inmaterial de ideas, y este mundo material lo que hace es realmente refleja o simplemente se imprime en algunas ideas. Un poquito complejo el asunto, ¿no? Pero para explicar quién creó las cosas, ellos tenían este concepto de un demiurgo, no un dios que creó, sino alguien menor, porque lo material no es tan bueno, no tiene esta idea. Y por supuesto esto los llevó a hacer una separación de lo material y lo inmaterial. Estas ideas de que el mundo de las ideas es mucho mejor que el mundo material. Entonces por ahí empiezan. Y otro concepto que es el concepto de escalas del ser. Más o menos la idea, hay una esencia, lo que ellos llaman el logos, un principio vital. Correcto. Que está allí. Y luego está la materia o lo imperfecto. Entonces van como que escalando, van subiendo de divinidad o subiendo de esencia. Entonces ellos tenían este tipo de escala. Claro, cuando llegan los cristianos que utilizan el verbo divino, ellos se confunden y empiezan a mezclar las cosas. Creían que Jesús era como una especie de semidios o una especie de mezcla, porque ellos tenían las escalas del ser. Ok, no es el Dios, no es la esencia divina de todo, pero tampoco es material. Entonces es un ser intermedio, con mucho poder. Ahí se fue que denominaron logos. Eso fue el que denominaron ellos, pues, porque la visión cristiana sí tiene el concepto de el concepto que ellos tienen de principio vital es Cristo, de ser los cristianos. Correcto. O sea, si ese es un logo, es el logo, no es un ser inferior, es. Pero la tergiversación está donde sea. El otro punto era el gnosticismo, y creo que se fue una de las herejías más peligrosas que afectó a la iglesia cristiana. Cierto. Por supuesto, el gnosticismo bebe del platonismo y bebe de otras ramas también. Digamos que hay dos premisas que tiene el gnosticismo, que ya se estaba abundando en esa época de los primeros siglos de la fe cristiana. La primera premisa es que adopta un dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Un dualismo. Aseguran que la materia es inherentemente mala, lo material, y el espíritu es inherentemente bueno. Bueno, estas ideas de que si una persona muere, su espíritu queda libre, su alma queda libre de destacarse del cuerpo. No sé si lo has escuchado. Sí, queda vagando por ahí. Queda vagando, es libre. Bueno, esa es una idea gnóstica, no es una idea cristiana. Increíble. Porque el alma no está encerrada en el cuerpo. Dios nos hizo cuerpo y alma. O sea, somos un ser completo, es un ser humano. No de que si es espíritu o es mejor que ser de la carne o material. La otra premisa es, creo que también es peligroso, es que afirman poseer un conocimiento o una verdad superior, dada a conocer solo a algunos. La palabra gnosticismo viene del gnosis, de conocer. De hecho, todavía tenemos gnósticos hoy en día con ese mismo problema. Es como un conocimiento único, secreto. Cuando se mezcla con el cristianismo, tienen esta idea. Cristo dejó los evangelios para el público, para el populacho en general, pero a los apóstoles les dejó un conocimiento secreto, algo aparte. Algo como que solamente ellos y a través de ellos se ha preservado. Bueno, por eso los concilios hicieron mucho hincapié en que la fe cristiana es universal. O históricamente es una fe católica. Católica en el sentido de universal. No católico romano hoy en día. O sea, la fe cristiana no es... Hay algunos que tienen un conocimiento secreto. No, todo está en la Escritura. Ya ves la importancia de estos concilios luchando contra eso. Claro. No es que, bueno, yo tengo mi conocimiento aparte y por eso me elevo y soy salvo. No, la salvación es por el perdón de los pecados, no por un conocimiento único, especial. Pero llamaba mucho la atención a la gente
esa clase o esa parte en el gnosticismo, porque era como misterioso, era como que algo único, exclusivo, y entonces la gente podía seguirlos con mucha facilidad, porque querían también tener de eso. Exactamente, y ahí es donde viene el punto. Cuando se mezcla eso con la fe cristiana, ahora tienes gnosticismo cristiano. Una mezcla que ahora hay un cierto conocimiento. Jesús no era ese Dios encarnado, sino un hombre que alcanzó esa espiritualidad más alta, con la cual nos invita a nosotros a adquirir ese conocimiento. No, ahí donde los concilios se levantaron, no, eso no es. Por eso, digamos, los dos temas que tratan los concilios en general es el ser de Dios, la Trinidad, y en segundo lugar, el ser y la persona de Jesucristo. Esos fueron los dos temas de mayor debate en los primeros siglos de los concilios de la Iglesia cristiana. Muy importante porque, fíjate, eso es lo que ha dado pie y toda la necesidad de todos los otros concilios que han venido desarrollándose. De verdad que muy interesante todo lo que hemos estado ya solamente, vamos ya casi a la mitad del programa, y todo lo que falta, ¿no? Así que lo que se viene es bastante o mucho más interesante. Iniciamos este segmento con nuestra sección Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. Y hoy, teniendo a su representante con nosotros como invitado, queremos recomendarle para esta semana el libro que lleva por título Cómo defender su fe, una introducción a la apologética. Su autor, R.C. Sproul. Este libro muestra los principios básicos y fundamentales para la defensa de la fe cristiana, desde la razón, lógica y filosofía cristiana, ideal para conocer elementos básicos para una presentación bíblica del cristianismo ante un mundo que constantemente niega a Dios. Este libro es recomendado para la apologética clásica cristiana. Recordemos seguir el consejo acertado del predicador Charles Spurgeon. Lee buenos libros, pero vive en la Biblia. Ya en este tercer segmento se va a analizar, nuestro hermano Luis va a hablar sobre un panorama general de los concilios y seguidamente tocará algunas herejías con los que lucharon todos estos que estaban en ese tiempo. Adelante, mi hermano Luis. Sí, quisiera recordar un pequeño pasaje bíblico que está en 1 Timoteo 3:16. Vemos aquí a Pablo creando, digamos, uno de los primeros credos de la fe cristiana, que al final se desarrolla, porque él dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Resumido. Y así hay mucho más. En el Nuevo Testamento hay muchos credos o fórmulas de fe cortas, que los cristianos lo que hicieron fue tomar eso y profundizarlo. Y quiero aclarar algo aquí, que no es que inventamos doctrinas. Estos concilios no inventaron nada nuevo. Correcto. Lo que hicieron fue formular, profundizar, definir, establecer límites para estos problemas. Un concilio, bueno, en aquellos tiempos un concilio es realmente un sínodo, una reunión en la que están convocados líderes cristianos, en este caso en aquel tiempo obispos cristianos, para definir temas controvertidos de doctrina, para indicar pautas generales de moralidad o tomar algunos asuntos de política eclesiástica o asuntos disciplinarios. En los primeros siglos de la historia de la Iglesia hubo muchos problemas serios contra la fe cristiana. Habíamos dicho principalmente contra la Trinidad y contra la persona de Cristo. Y pues bueno, tiene sentido porque son temas bastante profundos. Gran parte de estos, los primeros herejes trataron de resumir o dar como una especie de explicación humana a un Dios que no es humano. Sí. Y por supuesto se caen en graves problemas. Entonces, estos concilios lo que hicieron, surgieron para poder establecer pautas. El primer concilio que vemos históricamente es el concilio de Nicea, en la ciudad de Nicea, en el 325 después de Cristo. Aquí quiero aclarar algo porque aquí se mezclan muchos mitos también. Si bien fue convocado por el emperador Constantino, en ese tiempo o en esa reunión el emperador no tenía voz y voto. Cabe destacar, así que no es que Constantino ni inventó la Iglesia Católica Romana, que es un mito, ni tampoco inventó que ese iba a ser el Día del Señor el domingo, tampoco, porque el tema que se trató allí principalmente fue
para defender la deidad de Cristo, Correcto. en oposición contra un presbítero llamado Arrio, Que tampoco tenía voz y voto. que tampoco tenía voz y voto, más bien fue otro obispo en nombre de él que habló de parte de él. De hecho, este obispo estaba tan seguro que si él exponía lo que Arrio decía, todos lo iban a convencer. Y apenas escucharon una frase como, este Jesucristo que fue creado, el primer ser creado por Dios, todos quedaron, ¿qué? ¿Qué es eso? Tenía influencia, ¿no? Tenía exactamente, pero obviamente todos los demás quedaron, algunos hasta se taparon los oídos al decir, ¿cómo que Cristo es el primer ser creado? No. Entonces, a partir de esa situación, se crea lo que se conoce como el Credo de Nicea, un documento que resume parte de la fe cristiana. En ese tiempo, todas las iglesias en general tenían sus pequeñas fórmulas de fe, pequeños resúmenes de fe, de lo que creían. No eran exactamente iguales, pero no se contradecían, solo que no tenían las mismas palabras o no tenían exactamente la misma cantidad de contenido. A partir de aquí, se crea un documento en el que todas las demás iglesias pueden estar en común acuerdo. Por eso estos concilios se le llaman concilios ecuménicos, en el buen sentido de la palabra ecuménico, que es para todos, o en general, que es el asunto de la palabra. Porque a partir de allí pueden tomar este documento y decir, sí, creemos lo mismo. Y así se empezaron a reconocer públicamente cristianos ante las herejías que estaban surgiendo. Frases como creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, que es Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Son frases que nos unen a todos como cristianos. Pero estas herejías no terminaron allí. Por supuesto, aunque se condenó el arrianismo, ¿sí?, surge más adelante el otro concilio en Constantinopla, en el 381. En este caso también se defiende la deidad de Cristo y también la deidad del Espíritu Santo, contra el apolinarismo. Entonces ya vemos que hay varias herejías que están surgiendo por allí. Pero estos dos puntos creo que son los más emblemáticos porque ambos reafirman mismo concepto. Dios trino y la deidad de Jesucristo. Que no era sencillo tampoco para ellos poder definirlo, poder plasmarlo bien. Llegamos a nuestro último segmento del programa. Nuestro invitado, hermano Luis Torrealba, representante para Venezuela de Librería Legado Reformado, nos está compartiendo este inicio de esta estupenda serie Defendiendo la verdadera fe en los primeros concilios de la Iglesia cristiana. Hermano Luis, es el último segmento, vamos a concluir, pero tocarás algo un poquito más de los panoramas generales de algunos de los concilios y concluirías entonces con esa importancia de los concilios. Sí, ya para el año 400 después de Cristo se empieza a levantar otro movimiento, el nestorianismo. Aquí ahora empieza a hablar de Cristo como dos personas. Una cosa es Cristo como Dios y otra el Jesús humano. Nestorianismo. Eso lo vamos a tratar con el favor de Dios el día de mañana, esos temas. En la ciudad de Éfeso, en 431, aquí el debate era eso, las dos naturalezas de Cristo. Y se defiende tajantemente que Cristo tiene dos naturalezas unidas en una sola persona. No son un hijo de Dios por un lado y Jesús por el otro. No, es el mismo. Su tema fue importantísimo por allí. Se inició con eso, no se inició, eso estaba ya, pero fue realzado. Exacto, fue como el punto más fuerte allí. Y aunque se definió propiamente en Éfeso, el problema continúa, y continuó bastante fuerte. 20 años después, en el 451, en Calcedonia, pues se vuelve a tocar el tema, pero esta vez se redacta un documento llamado La Definición de Fe de Calcedonia. Un documento hermosísimo sobre quién es Cristo. Y ojo, aunque es muy complejo, no profundiza completamente. Es un misterio, por supuesto. Pero sí pone pautas, pone límites, que creo que es un documento muy interesante. Cuando dice que estas naturalezas no se pueden dividir, ni confundir, ni mezclar, ni separar. Interesante. ¿Cómo se llama el documento? Repítelo. La definición de Calcedonia, o definición de fe de Calcedonia. Aquí se combate otros temas como el nestorianismo, otra vez, y el monofisismo. Ahora que creen que Cristo es una mezcla. O sea, la divinidad absorbe la humanidad y se pierde, y ahora es una humanidad divinizada ese Cristo. Graves errores que están allí. Entonces, pero notarás que gran parte de esto es una reafirmación de la verdadera fe cristiana. La verdadera fe cristiana es trinitaria. Creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Correcto. Creemos que Cristo es el Hijo de Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto nos hace cristianos, y esta es la fe. Yo creo que ahí es donde viene la importancia de estos credos.
no tanto de los concilios, aunque se trataron temas políticos en otros asuntos, que con el pasar del tiempo nos damos cuenta de que no son válidos, no tienen esa importancia, pero dos documentos importantes surgieron allí. El Credo de Nicea y la definición de fe de Calcedonia. Creo que es muy útil. ¿Eso será en qué año? El primero, el Credo de Nicea, junto con el de Constantinopla, en el 481 se define completamente. A pesar de que el concilio fue en el 325. Sí, ese fue el primero, pero en el 381 se habla del Espíritu Santo y se aclara que el Espíritu Santo también es Dios. Y ahí es donde se establece, se define correctamente. Y en Éfeso y en Calcedonia se habla en cuanto a la cristología. Entonces, importancia de estudiar estos temas, aunque hay bastante para hablar y creo que con el favor de Dios tendremos estos tiempos para hablar de estos puntos. Pero con esto, conocer estos concilios y estos credos nos ayuda a aprender a definir correctamente lo que creemos, a ser claros acerca de lo que es fundamental para la fe cristiana. Más que repetir o citar el credo, creo que lo importante es entender bien lo que significa. Esas frases, cuando yo digo que creo en un Dios que creó los cielos y la tierra, creo en Jesucristo, que es el Hijo, el eterno Hijo de Dios, que no ha sido creado, sino que engendrado del Padre, que por nosotros se hizo hombre. O sea, estos pequeños detalles que lamentablemente tenemos esa idea de que le pertenece a la Iglesia Católica Romana. No, eso es catolicismo, y no. De hecho, lo correcto, eso no es teología católica romana, es teología cristiana básica. Cristiana fundamental. No abarca toda la fe cristiana, por supuesto, pero sí lo fundamental. No tenemos que estar rezando el credo, por supuesto. Tenemos que repetir y aprendernos lo que significa. No solamente letra que está allí escrita, sino entenderlo. Entenderlo. De hecho, porque tiene una justificación bíblica. Estábamos hablando que el problema con los herejes es que les gusta tomar literalmente lo que está en la Biblia. Frases literales, pero con su propia interpretación. Y ahí es donde está el problema. Terrible. Porque uno puede decir, yo creo en la Biblia. Pues todas las sectas dicen lo mismo. Todos creemos en la Biblia. El punto no es creer en la Biblia, sino qué creemos que dice la Biblia. ¿Cuál es el sentido correcto según la propia Escritura? Además, aprender estos temas de los credos nos une en un mismo lenguaje claro y preciso en torno al núcleo de la fe. Hermanos, no somos los únicos cristianos que estamos leyendo la Biblia. Han pasado más de 2000 años de cristianismo que se ha enfrentado contra graves herejías. Y digamos que es un acto de humildad reconocer que hubo otros cristianos que reflexionaron antes que yo, del cual puedo aprender. No significa que sean autoridad en todo, no estamos hablando de que estar por encima de la Biblia. Creemos, por supuesto, que la Biblia está por encima. Correcto. Pero nos ayuda a evitar creer que mi iglesia local es la única que tiene la verdad. Es lo único. Sino más bien que todo verdadero cristiano sostenemos una fe que nos ha sido dada. Una fe cristiana. Así que, por supuesto, al entender esto nos ayuda a detectar esas falsas enseñanzas. Esas enseñanzas que se desvían de la fe cristiana. ¿Cómo sé yo que tal enseñanza está mal? Ahí es donde yo digo, entender el credo niceno a la luz de la Escritura, por supuesto, por encima de la palabra de Dios, puedo decir, como dice Pablo, indiscutiblemente este es el misterio de la piedad. Excelente, mi hermano, de verdad. Este análisis hoy nos hace quedar con una gran expectativa, ya que si este es el inicio, como les dije ahora, lo que viene entonces por demás será muy interesante. Agradecemos a nuestro Señor que nos haya permitido realizar este programa de hoy. Elaboramos para ustedes Manuel Felipe García en la dirección, Alexis Azuaque en los controles y quien habló para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Feliz resto del día. Dios les bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí.